especies invasoras en República Dominicana. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo Ronald Castillo Núñez, estudiante de Medicina de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureño. Hoy, junto a mis compañeros, vamos a presentar un tema de investigación titulado El impacto biopsicosocial y ecológico de las especies exóticas invasoras en la biodiversidad terrestre y acuática de la República Dominicana. Mi parte es abrirles el panorama, darles a entender qué son estas especies, cómo llegan al país y por qué esto es un problema de todos. Es un problema que nos afecta a todos y cómo podemos ayudar a resolverlo. Ok, para entender un poco más este problema, vamos a diferenciar unos conceptos clave, unos conceptos básicos. Primero, una especie nativa es aquella que evolucionó de forma natural en un territorio, por ejemplo, el cotorrito dominicano o la palma real. Una especie endémica va un paso más allá. No solo es nativa, sino que únicamente existe en ese lugar del mundo. En este caso, República Dominicana tiene un porcentaje altísimo de endemismo, especialmente en reptiles y anfibios. Y luego tenemos lo que es una especie exótica, un organismo que viene de afuera, que no es de aquí. Ojo, ser exótica no lo hace automáticamente un problema. Ejemplo, el mango no es de aquí, pero convivimos perfectamente con él y bien que nos gusta, ¿verdad? El asunto cambia cuando esa especie exótica se establece y se reproduce y empieza a causar daño. En ese momento pasamos de hablar de una especie exótica a una especie exótica invasora o EEI. Esa distinción de exótica versus exótica invasora es fundamental para poder entender en qué se basa y se desarrolla esta investigación. Ahora bien, ¿cómo llegan esas especies a nuestro territorio? Hay dos grandes vías, la introducción intencional y la introducción involuntaria, como su nombre lo indica. La intencional ocurre cuando alguien trae una especie de forma consciente, ya sea para agricultura, como mascota, muchas veces pasa, o con fines ornamentales. El problema es que muchas de estas especies escapan o son liberadas y ahí comienza el gran daño. La introducción involuntaria, por su parte, es más silenciosa, pero igual de peligrosa. El Ministerio de Medio Ambiente señala que el comercio, el turismo y el transporte son las principales puertas de entrada accidental de especies. Uno de los vectores más críticos para un país como el nuestro, que depende enormemente del comercio marítimo, son las aguas de lastre de los barcos. Muy importante eso. Los barcos grandes toman agua de mar en su puerto de origen para mantenerse estables durante el viaje. Esa agua está llena de organismos, de microorganismos, bacterias, larvas, huevos, peces pequeños, etc. Cuando el barco llega a su destino, como el puerto de Jaina, un ejemplo, o el puerto de Caucedo aquí en Santo Domingo, descarga toda esa cantidad de agua y con ella todo lo que trae adentro. Se estima que en esas aguas de lastre viajan más de 10.000 tipos de organismos diariamente a nivel global. Es decir, que muchos organismos que no son de aquí han venido aquí a través de ello. Y cuando hablamos de vectores, debemos hablar del acuarismo irresponsable. Personas que compran peces exóticos para su pecera y luego cuando ya no los quieren, los liberan en ríos o cañadas. Así, por ejemplo, fue que el pez beta llegó a nuestras aguas dulces, porque no es de aquí. Y así tenemos muchísimas más especies que a través de la historia se han venido introduciendo en nuestro país. Muchos causan daños, otros no. Y vamos a ver un poquito de eso más adelante. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tan grave es esta situación en República Dominicana? Bueno, las cifras hablan por sí solas. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, una actualización realizada en enero de 2021, en nuestro país se han identificado alrededor de 200 especies exóticas invasoras entre animales y plantas distribuidas a lo largo del territorio. De ese total, 17 de esas especies están en la lista de las 100 más invasoras y dañinas del mundo, elaborada por el grupo de especialistas en especies invasoras de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN. Estamos hablando de casi un 20% de nuestra lista coincide con la peor del planeta. Esa información viene del catálogo elaborado desde el año 2001, cuando la Red Interamericana de Información sobre Biodiversidad, IABIN, financió el primer inventario nacional de especies invasoras, ejecutado por la Dirección Nacional de Biodiversidad y Vida Silvestre. Los datos están ahí, los datos son alarmantes, pero ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros para afrontarlos? Es importante aclarar que República Dominicana no está ignorando el problema. El país cuenta con la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la 6400, que es el marco legal base para la gestión ambiental. Además, hemos participado en proyectos regionales como mitigando las amenazas de las especies exóticas invasoras en el Caribe insular, financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente junto a Jamaica, Bahamas, Santa Lucía y Trinidad y Tobago. Se desarrolló también incluso una estrategia nacional de especies exóticas invasoras
invasoras en 2012. Sin embargo, el desafío sigue siendo la enorme biodiversidad de la Hispaniola, nuestra isla, que es única en el mundo, y protegerla requiere que todos, instituciones, ciudadanos y academia, actuemos con información y de la misma manera, como un equipo. ¿Qué son? Y cómo llegan y qué tan presentes están en nuestro país, mis compañeros van a profundizar en los impactos concretos que estas especies generan en nuestra biodiversidad, tanto terrestre como acuática, y por supuesto en nuestra salud y nuestros ecosistemas. También vamos a ver algunos ejemplos, así que es importante que presten atención para que al final podamos accionar todos de la misma manera. Ha sido un placer. ¿Por qué República Dominicana es un blanco fácil para las especies invasoras? La República Dominicana es vulnerable por tres razones principales. Lo que es su clima. ¿Por qué? Porque como es un clima tropical, el eterno verano es el clima perfecto para esas especies tropicales, ya que se pueden adaptar fácilmente a nuestro clima tropical, el cual no le pues enfrenta situaciones como cambio de clima ni pues temperatura. También el aislamiento. Nuestras especies nativas crecieron sin muchos depredadores y cuando se enfrentan a un invasor pues agresivo, no saben cómo defenderse y lo que llega es la mitigación de esta pues especie. También las fragmentaciones de nuestros hábitats, la deforestación y todo eso hacen que pues nuestras especies invasoras pues no tengan pues tanto dificultad porque ya están acostumbradas pues a adaptarse a diferentes áreas, más nuestras especies nativas no están preparadas para esos cambios. Tenemos pues invasores en nuestros mares y costas como en la costa de Samaná y en el este. Se puede mencionar principalmente al camarón tigre, el Penaeus monodon, el cual puede llegar a medir 33 centímetros, que es más o menos como mi antebrazo, o como el tamaño de del teclado de una laptop. El problema con este camarón es que debido a su tamaño y a pues su ferocidad compite muy fuertemente con el alimento. Pero realmente lo más peligroso con él es que pues consigo porta un virus el cual afecta a poblaciones de crustáceos y pues limita mucho lo que es la biodiversidad. También tenemos el pez león, el Petrois volitans. Este animal ataca principalmente los arrecifes porque es un depredador muy voraz y que en nuestro mar Caribe no tiene pues depredadores o enemigos directos, lo que hace que pues sea muy predominante. Él ataca principalmente a los animales más jóvenes de los corales, lo cual ayudan a limpiarlos, lo que hace que los corales pues se ensucien y se asfixien con las mismas algas. En la parte pues terrestre tenemos lo que es la introducción de la mangosta, que fue un animal que se introdujo en el siglo XIX para mitigar o pues controlar algunas especies que teníamos aquí, como las ratas y las serpientes, los sembradíos de caña. Lo que sucedió fue que la mangosta es un animal diurno, que quiere decir que su actividad principal pues es en la mañana. Y los animales que querían mitigar o controlar pues son nocturnos, lo que quiere decir que su actividad es en la noche. No se encontraban y pues no se llegó a realizar lo que se buscaba. Lo que ocurrió fue que la mangosta comenzó pues a alimentarse de lo que encontraba y comenzó a alimentarse pues de huevos de aves y también de otros animales más pequeños, como lo es el solenodonte. El solenodonte es un animal súper extraño que realmente está ahora en peligro de extinción debido a esa mala introducción de una especie invasora en nuestro país, pues eliminando o limitando una de las especies más interesantes que podríamos haber tenido. También tenemos en la parte de la flora de nuestro país lo que son dos árboles que creo que son bastante comunes, principalmente el nim. El nim es un árbol el cual pues utiliza lo que es la aleleopatía junto con también la acacia. Este método lo que hace es que pues contamina el suelo de diferentes formas y hace pues no posible lo que es la producción o reproducción de esas especies nativas en nuestros suelos. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, el NIM lo que hace a través de sus raíces se crean ciertas enzimas las cuales alteran el pH del suelo, haciéndolo pues un poquito más ácido
y hace que no sea posible pues la reproducción o la buena hidratación y todo lo que se necesita de manera pues natural en nuestras especies nativas con respecto al suelo para su crecimiento, lo que hace que se creen muchos monocultivos, es decir, que sean limitados las especies y la biodiversidad de nuestros bosques y de nuestras zonas verdes. En otro caso, la acacia lo que hace es que pues segrega también ciertos enzimas, las cuales hacen imposible la germinación de las semillas. Entonces, básicamente hace que los suelos sean pues no aptos para que se produzcan nuestras especies nativas y no tenemos pues esa biodiversidad. Es importante tener todo esto en cuenta y lo importante de ver cómo tenemos que, si se va a introducir una nueva especie pues nativa o se va a introducir una especie pues invasora realmente, no hacerlo de manera deliberada, sino también estudiar su proceso para que no pase como la mangosta. Cuando analizamos los recursos afectados, debemos iniciar hablando de nuestra flora. En República Dominicana, el desplazamiento de vegetación nativa por especies invasoras es un grave problema. Un claro ejemplo de esto puede ser el árbol de Nin, conocido científicamente como Azadirachta indica. Otro ejemplo puede ser la acacia o Acacia mangium. Bueno, estas dos plantas no solo quitan espacio, sino que utilizan una estrategia, o mejor dicho, un mecanismo llamado alelopatía, que esto básicamente significa que lanzan sustancias químicas al suelo, lo que impiden que las semillas de nuestros árboles locales puedan crecer. Esto cambia por completo la salud de nuestra tierra. En cuanto a la fauna, el impacto más devastador se observa en la depredación directa de especies únicas de nuestro país. Es bastante preocupante cómo la mangosta, llamada científicamente Urba auropunctata, además de la rata negra o Ratus ratus, han reducido las poblaciones de aves y especialmente la de nuestro fósil viviente, el Solenodonte, conocido por su nombre científico como Solenodon paradoxus. Al ser especies que evolucionaron en esta isla, al no tener tampoco depredadores, carecen de mecanismos de defensa, lo que las coloca al borde de la extinción. Además, enfrentamos la hibridación, o también conocida como cruce genético, que es cuando especies invasoras se reproducen con las locales, lo que diluye la pureza genética de nuestras variedades únicas, provocando su desaparición biológica de manera silenciosa. Este proceso, o problema mejor dicho, causa un efecto dominó que, bueno, por ejemplo, si una planta nativa desaparece, perderemos también a los insectos y a las aves que la polinizan, rompiendo básicamente el equilibrio natural. Un caso crítico en nuestras costas, desde Samaná hasta el este, es el pez león, o también conocido por su nombre científico, Pterois volitans. Este pez se come a los peces que limpian los arrecifes y sin estos limpiadores el coral muere, lo que afecta directamente al turismo y nos deja sin la barrera protectora que nos protege contra las tormentas y los huracanes en las costas. Podemos decir que las especies invasoras no solo cambian cómo se ve nuestro paisaje, sino que también destruyen la riqueza de nuestros recursos naturales y nos dejan más expuestos a los desastres naturales. También debemos entender que cada especie invasora que se queda en nuestro territorio representa una pérdida de lo que nos pertenece como dominicanos. En esta sección vamos a ver cómo el Estado ha respondido a la amenaza de las especies exóticas invasoras, tanto desde el punto de vista institucional como desde el punto de vista legal. La institución principal que se encarga de esta labor es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, específicamente a través del Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad. Esta unidad es la que se encarga de implementar el programa de control, inspeccionar importaciones en puertos y en aeropuertos y regular la tenencia de animales exóticos en el país. En cuanto a los programas concretos, la República Dominicana participa en el proyecto regional llamado Mitigando las amenazas de las especies exóticas invasoras en el Caribe insular. Este proyecto es financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente y se realiza junto a países como las Bahamas, Jamaica, Trinidad y Tobago y Santa Lucía. Además, existen sitios pilotos de erradicación como el Parque Nacional Lago Enriquillo, la Isla Cabritos y la Isla Alto Velo. En esos lugares se concentran los esfuerzos para eliminar especies invasoras que amenazan la biodiversidad endémica.
En el año 2012, por ejemplo, el Ministerio publicó la Estrategia Nacional de Especies Exóticas Invasoras, que funciona como un documento guía del país. En el ámbito legal, el pilar fundamental es la Ley 64-00, Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En su artículo 144 se prohíbe la introducción de especies exóticas que puedan dañar los ecosistemas e incluso a los seres humanos al país. A esta ley se suma la Ley 33-3-15, Ley Sectorial de Biodiversidad, que establece medidas más específicas de control. A nivel internacional, la República Dominicana forma parte de acuerdos importantes como el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica, el Protocolo de Cartagena y la CITES. Esto significa que el país no enfrenta este problema solo, sino que existe un marco internacional que obliga a actuar y reportar avances. En resumen, existe un marco legal e institucional sólido en el país. Sin embargo, la implementación en el campo es lo que tiene más dificultad y las brechas importantes. El marco existe, el reto es hacerlo cumplir. Las especies invasoras representan una de las principales amenazas para la biodiversidad en la República Dominicana. Estas especies, al no ser nativas, se adaptan fácilmente y compiten con las especies locales por alimentos, espacio y recursos, lo que provoca desequilibrio ecológico. En la flora, muchas plantas invasoras desplazan a las especies autóctonas, reduciendo la diversidad vegetal y alterando los ecosistemas naturales. En la fauna, afecta directamente a animales nativos al competir por alimentos o introducir enfermedades, lo que puede llevar incluso a la extinción de especies locales. Además, el impacto de las especies invasoras no solo es ambiental, sino también económico y social, y que afecta a la agricultura, los requisitos naturales y la calidad de vida de las personas. Para reducir el impacto de las especies invasoras en la República Dominicana se recomienda fortalecer las leyes y controles para evitar la introducción de especies extranjeras, promover la educación ambiental en escuelas y comunidades sobre los riesgos de estas especies, realizar programas de control y erradicación de especies invasoras ya establecidas, fomentar la protección y conservación de las especies nativas y sus hábitos, apoyar investigaciones científicas que permiten identificar y manejar mejor estas especies, involucrar a la población en campañas de prevención como no liberar animales o plantas exóticas en la naturaleza. En conclusión, el problema de las especies invasoras es un desafío importante que requiere la participación de toda la sociedad. Proteger la flora y fauna de la República Dominicana es fundamental para mantener el equilibrio ecológico y garantizar un futuro sostenible. Cada acción cuenta desde la educación hasta la implementación de políticas ambientales. Si se toman medidas a tiempo, es posible reducir los daños y preservar la riqueza natural del país para las futuras generaciones. Hemos llegado al final de este recorrido. A lo largo de esta investigación, intentamos presentar de la manera más clara posible un tema que, aunque parece sencillo a simple vista, en realidad tiene una gran complejidad y una enorme importancia para nuestro país. Las especies exóticas invasoras, tal como vimos el pez león, el camarón tigre, la langosta, la rata negra, también vimos el nin y la acacia, no solo representan un problema ecológico, sino también un desafío que impacta la biodiversidad, el equilibrio de los ecosistemas e incluso la vida social y económica de las comunidades que dependen de esos recursos los cuales ellos afectan. Al analizar cada uno de estos casos, comprendimos que la introducción de especies invasoras altera profundamente la cadena alimenticia, desplaza especies nativas y pone en riesgo el patrimonio natural de la República Dominicana. Este fenómeno no solo afecta a la fauna y a la flora, sino que tiene implicaciones biopsicosociales, ya que repercute en la pesca, la seguridad alimentaria, la economía local y en la relación que las personas mantienen con su entorno natural. Y de esto se trata nuestra investigación. Más allá de todo, como grupo, entendemos que hablar de biodiversidad
biodiversidad no es solo hablar de naturaleza, sino también de identidad, de cultura y de futuro. La riqueza biológica de nuestro país es uno de nuestros mayores tesoros, pero también es un recurso frágil que necesita protección, conciencia y, muy importante, acción. Esperamos que esta presentación haya contribuido a generar mayor comprensión sobre la importancia de preservar nuestras especies nativas y de actuar frente a esta problemática. Proteger nuestra biodiversidad no es solo la responsabilidad de científicos o autoridades, sino de todos nosotros como ciudadanos, como pertenecientes a esta tierra. Solo a través del conocimiento, la educación y la responsabilidad ambiental podemos preservar y conservar la riqueza natural de nuestra tierra para nuestras futuras generaciones. Ha sido un placer. Bye bye. Todas las informaciones presentadas en esta investigación fueron tomadas de repositorios nacionales y realmente, más que agradecimiento, yo siento que es el deber de esas instituciones compartir ese tipo de información. Y de verdad, valga la redundancia, sí nos sentimos agradecidos por ello, porque nos permitió investigar desde la comodidad de nuestras casas cómo esto afecta a nuestro país. Mantener la información actualizada, mantener esa información vigente, compartir estas investigaciones que constantemente se están haciendo, permiten que ciudadanos comunes y corrientes como nosotros podamos buscar, podamos indagar y podamos aprender sobre el tema. Por eso es importante siempre compartir lo que uno investiga, siempre compartir ese tipo de situaciones que nos afectan, que afectan a nuestro país. Y por eso agradezco tanto al Ministerio de Medio Ambiente como a distintos centros de comunicación como Diario Libre, que compartieron información pertinente para esta investigación.